Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Excelente, Acá. de verdad que por aquí vamos a estar hablando de un tema que yo considero que es sumamente interesante y llega, nos ha llevado incluso a los extremismos en las redes sociales, como es el tema de las calorías y la densidad nutricional, de forma lamentable, pero bueno, aquí vamos a dar también unas pinceladas para intentar también aclarar de qué se trata todo esto de la densidad nutricional y las Claro. calorías. Antes de eso, Ernesto, yo estaba revisando un poquito tu trayectoria y veo que tienes casi 3 décadas dedicado a la divulgación científica. Se dice fácil, se dice en menos de una línea, pero son muchos años y me gustaría pues que fueses tú quien nos comente de qué se trata tu trayectoria y a qué se dedica Ernesto Prieto Gratacos. Está muy bien. Bueno, el asunto, yo nací en Cuba, ya se me desdibujó el acento seguramente porque he estado con diferentes culturas, he convivido mucho y mis maestros además son de varios países diferentes. Viste que se te pega por ósmosis con los gurúes, ¿no? Y que son realmente personas extraordinarias, mis maestros queridos, ¿no? El punto es que hace ya, de hecho, más de 30 años que me fui interesando en estas cuestiones. Extrañamente, el origen de un familiar era más bien artístico, mi madre era arquitecta, mi padre era escritor. La arquitectura es una forma de arte basada en la ingeniería, ¿no? Pero el punto es que de alguna manera vi que el método, este método, esta metodología de búsqueda de la verdad, el método científico, me calzaba perfecto, no sé por qué, desde niño, y entonces tengo esta gravité hacia las formas de conocimiento objetivo. Bueno, así las cosas. El asunto es que en el medio un descubrimiento muy interesante que fue que yo podía tener mi propio laboratorio. Yo no sabía que se podía hacer, así que lo hice 30 y pico de años atrás. Me las ingenié para tener un laboratorio en La Habana, laboratorio propio, ¿no? Con burbujitas y humo y todo, y como en las películas. Y hasta que de pronto la circunstancia fue imposible. En el medio de esto he tenido tres grandes áreas, David. La primera de las que me interesaron siempre fue la biogerontología, o sea, la ciencia de cómo no envejecer tan apresuradamente y cómo vivir, empujar lo que se llama la longevidad máxima. O sea, la biogerontología fue uno de mis primeros desvelos. En el otro área que de gran interés para mí era nada menos que las neurociencias. En aquel momento empezábamos recién a entender que se podían había neurogénesis adulta, neuroplasticidad, reserva cognitiva, una serie de temas fascinantes de los años finales de los 80, cuando yo empecé a formarme en estas cosas. Y finalmente, cosa que he mantenido esta línea, finalmente la tercera línea que me fascinó muchísimo era la biología tumoral. Yo pensaba, había tenido un tío justamente en Argentina, un tío que murió en el 80 más o menos, que había descubierto una vacuna increíble contra el cáncer, un alergista. Bueno, todo eso fue con una especie de designio familiar y de suma lo que ha hecho mi laboratorio, el laboratorio de ingeniería biológica, es dedicarse a esas tres líneas, siempre contratando al mejor talento que pude encontrar en el mundo de habla hispana. Entonces, en biogerontología, neurociencias y oncología clínica. Así que ese es mi background. Yo soy autodidacta, me apresuro a decirte. En todas esas cosas he tenido la inmensa suerte de estar con extraordinarios maestros, que por cierto nunca me negaron nada, me abrieron todas las puertas, pero lo he hecho de manera independiente. Por eso me defino como un científico independiente, ¿no? Bueno, y te conocí gracias a otro divulgador muy potente que seguramente le conoces, que es Carlos Stroh, que mucho te mencionaba en sus historias y de allí fue que llegué a caer a tu Mira, Instagram y de verdad que es apasionante el ver cómo a ti te apasiona todo el mundo, todo este mundo que has descrito, ¿no? Y a lo que te has dedicado estas casi 3 décadas. Y a mí me gustaría empezar en este tema de calorías y densidad nutricional, Ernesto, porque pareciera que en el mundo del fitness y de la salud lo único que importan son las calorías. Y llegando incluso a comparar, y aquí me incluyo porque también he sido parte de eso, hemos llegado incluso a comparar cantidades X de calorías de comida ultraprocesada, como puede ser de repente un donut o una hamburguesa de alguna cadena de comida rápida, con algún alimento saludable, como pudiesen ser en este caso los huevos, que en su porción pues pudiesen aportar una cantidad similar de calorías. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el problema de reducir o simplificar todo lo que es nuestra salud y nuestro estado físico únicamente a un tema calórico? chicos, mira, la definición misma de calorías fue un inmenso salto positivo en el finales del 19, principios del 20, porque trajo al mundo de la biología los elementos de la termodinámica, todo esto. La biología está de alguna manera atravesada por las leyes de la termodinámica. Uh,
En esencia, la segunda ley de la termodinámica dice todos los sistemas se desploman, caen hacia un estado de mínima energía y máximo desorden. Razón por la cual hay que comer, porque nos desorganizamos. Nos enfriamos y nos aquietamos fatalmente. Pero habiendo declarado esto, la enorme importancia de haber traído la matemática y la termodinámica a la biología, el rollo que pasa con esto es que esta definición, digamos, esta visión describe únicamente un aspecto, el aspecto del quantum energético necesario para permanecer con vida. No nos dice nada, sin embargo, acerca de los elementos plásticos que construyen la arquitectura celular que sostienen nuestra existencia también. Pero hay otro elemento más, o sea, esto sería muy claro, es decir, tenemos un elemento, la gasolina del motor biológico, esa es una. Por otro lado, tenemos entonces la arquitectura biológica, molecular, celular, pero hay un elemento intermedio que conecta ambas, que es que los procesos de obtención de esas calorías, la extracción de esas calorías de los alimentos, esencialmente para los que tu audiencia que no tiene formación técnica, lo que estamos usando para movernos tú y yo ahora es energía solar, es luz solar atrapada primariamente en las plantas por la fotosíntesis, devorada por animales que nosotros después comemos, etc. En el fondo, entonces, cosechar energía solar, el proceso de alimentarnos, el proceso de cosechar esa energía solar, ordeñarle la potencia solar a los alimentos, y eso está contenido en los enlaces químicos, ¿no? La naturaleza del enlace químico es fascinante y compleja, no da para hoy, tendríamos una vez, pronto nos vamos a ver quizás en Madrid con una pizarra para hablar de esto a tu audiencia, porque visualmente es una especie de panorama extraordinario, pero lo que hay que entender es que el proceso de obtención de esta energía, la extracción, la minería, si se quiere, de la energía solar contenida en los alimentos, depende de ciertas sustancias que están ahí, que son enzimas, son, vamos a decirle, catalizadores biológicos, ¿no? Estos aceleradores biológicos sin los cuales la vida es como un avión detenido en el aire, se cae como un piano, ¿no? Entonces, ahí es un elemento. Entonces, la definición más sucinta que puedo hacer es, ustedes tienen que considerar, vuestra audiencia, que yo tengo supongamos que pudiera pesar 2 balanzas calóricas. Tengo 2 platos cargados de comida que son, atentos al término, isocalóricos. Iso quiere decir, el prefijo iso es lo mismo, ¿no? Entonces, como las isobaras, las isotermas, esto que estudiamos en geografía cuando éramos chiquiticos, ¿no? Sin embargo, la naturaleza de estos alimentos puede ser radical, dramáticamente diferente. Nosotros hemos medido esto, para que tengas una idea, en el Ártico con los cazadores inuit. Yo lideré, de hecho, una investigación hace más de una década, que lo pueden buscar en Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida, un documental nuestro, de por qué los inuit y otros pueblos, los Yupik, los Masái, etcétera, no tenían cáncer hasta la adopción de la dieta occidental europea, ¿no? Fascinante como es este tema, lo que hicimos fue medir en el terreno. Mi certeza, David, en este aspecto no tiene que ver con que yo haya leído unos libros que me parecen más confiables que otros, sino porque he instrumentado esta pesquisa con las herramientas bioquímicas en el terreno, con los cazadores y recolectores y los miembros de la expedición nuestra. Así que me cabe derecho esta noción de que 2 grupos de alimentos, póngase la yema de huevo que tú describiste y, qué sé yo, un buñuelo de harina, pueden ser isocalóricos, pueden que tengan el mismo potencial energético, a eso se refiere con calorías, pero no son isometabólicos. Y esta definición es fundamental. Pueden ser isocalóricos, pero no isometabólicos. Quiere decir, su impacto funcional es dramáticamente diferente. Y aquí está una de las cuestiones que hemos construido, o sea, mirar únicamente la cuestión, por ejemplo, fundamental del sobrepeso. Si lo miramos desde la perspectiva del índice de masa corporal, tenemos un serio problema planetario, tú sabes bien, de diabesidad, una mezcla de diabetes y obesidad. Esto va en aumento, esto no está aflojando, cada vez es peor. Y el problema de esto es que predispone a las enfermedades de la civilización, hipertensión, diabetes, cáncer, infartos, etcétera, demencias seniles, problemas vasculares del pecho y de la cabeza, ¿no? Cardio y básicamente cerebrales. Y aquí está un grave problema. O sea, tenemos una presión importante, más allá de lo estético, de quien quiere verse mejor o estar mejor, porque hay una cuestión funcional. Bueno, ¿cómo abordamos el tema de que estamos comiendo de más? Y si la perspectiva es solamente energética y cuantitativa, estoy limitando un panorama muy amplio, que es el impacto de las moléculas nutricionales en la maquinaria biológica. Simplemente lo estoy limitando a el aporte energético de esa comida. Así que bueno, hay una distinción fundamental y en este respecto surge la noción de densidad nutricional, que nosotros estamos hace, ya te digo, 30 años haciendo las voces de esto. Yo tuve la experiencia, entre paréntesis, en los años del 89 al 95, una experiencia tremenda en Cuba,
donde hubo una epidemia, una auténtica epidemia de polineuropatía. Esto, lo que pasó ahí, para la gente que no sabe, es que el bloque soviético cayó con la perestroika, el movimiento este con Mikhail Gorbachev y todo este rollo, se hunde el polo soviético, que eran nuestros compradores en Cuba, los compradores de toda nuestra economía, tabaco, café, azúcar, etc. Y con lo cual se queda el 75% de la economía en cero en unos meses. Lo que pasó entonces es que hubo una inmensa carestía en Cuba y lo que se produjo acá fue algo fatal, que es que nos quedó para comer al pueblo entero, 10 millones de personas, solamente azúcar. Y lo que pasó de inmediato, era suficiente azúcar. Por eso yo lo sé a nivel de país, es una N enorme, una N de 11 millones. Todos teníamos suficientes calorías. De hecho, había gente que estaba medio gordita y todo. Pero había una epidemia de polineuropatía. Beriberi, pelagra, un montón de cosas, enfermedades carenciales tremendas, porque aún satisfechos desde el punto de vista del monto energético, nos faltaban esos componentes fundamentales, esos micronutrientes, esos catalizadores biológicos responsables de la gestión de la energía y la gestión de la vitalidad. Así que bueno, desde entonces sabemos, cierro el paréntesis, se llamaba el periodo especial, un eufemismo, ¿no? Desde entonces sabemos la enorme relevancia de los nutrientes. De hecho, hay modelos muy importantes. Yo he escrito mucho sobre esto. Si tu audiencia quiere pasar un rato difícil en mi blog, vaya por favor, mi nombre es, la página web es ernestoprietogratacos.com y hay un blog en particular donde narramos estas cuestiones en más detalle. Hay también videos, etc. Y del lado científico, para la gente de tu audiencia que... I need quiet. Gracias, vamos. Para la gente de tu audiencia con una propensión hacia la ciencia, vayan al segmento, a la columna de ciencia, que son papers científicos míos publicados en la página web, y si están hartos de eso, vuelvan al blog. Así que bueno, a ese respecto tiene que quedar claro. La densidad nutricional es la cantidad de micronutrientes por cada 100 calorías o por cada centímetro cúbico de comida de un alimento en particular. No nos podemos olvidar entonces, ¿no? No, te iba a preguntar que si el contar calorías hasta ahora no ha funcionado, y bueno, ya sabemos que además no es sostenible en el tiempo, porque ni por muy motivada que esté la persona va a poder sostener ese conteo de calorías a lo largo del tiempo. ¿Cuál es esa aproximación que debemos tomar en cuenta cuando queremos mejorar la composición corporal y nuestra salud en general? Tú mencionabas la densidad nutricional, pero ¿qué es realmente la densidad nutricional y sobre todo cómo se determina esa densidad nutricional en un alimento? Ya, bueno, hay que establecer algo primero. Pareciera ser, o sea, en el propósito de retornar, restablecer el índice de masa corporal adecuado, de restaurar la composición corporal, algo parecido a un animal joven y sano que está en la espesura, en el salvaje, lo que pareciera, digamos, sentido común es decir, bueno, si estamos comiendo de más, hay que comer de menos, si estamos ejercitándonos poco, hay que ejercitarnos más. Así que la solución universal parecía ser que la cuestión es comer menos y moverse más. Pero aquí la cuestión, que el organismo nuestro genoma se forjó en los últimos cientos de miles de años sobre la base de sobrevivir a toda costa y reproducirse a toda costa. Son imperativos biológicos. Y aquí lo que pasa, cuando tú bajas el ingreso de energía disponible de alimentos potencialmente energéticos, y aún si te mueves más, lo que pasa es que cae la tasa metabólica. Antes que eso, o sea, no le estamos dando, no es un motor, fíjense, el problema, sería bueno que tu audiencia lo viera, como nosotros no somos un automóvil cuyas condiciones de funcionamiento son homogéneas en el tiempo. Entonces, en función, esto es interesante, en función de la disponibilidad energética, intensifica o deprime su tasa metabólica. Tasa metabólica es un concepto muy sencillo, pero elemental, pero tienen que tenerlo, que es la intensidad de funcionamiento vital. Esto está controlado centralmente en el cerebro y en el tiroides, tiene que ver con el entorno hormonal, pero si yo empiezo, por eso es un problema que si empiezo a comer menos, deprimo la tasa metabólica. Con lo cual, por eso ha resultado inadecuado este concepto simplemente del ábaco, el ábaco nutricional, o sea, menos calorías, más expendio, parecía ser una cuestión económica. Tantas calorías que ingresan, tantas que egresan, yo tengo el índice de masa corporal que quiero. Resulta que no es así, y ya en estudios muy, muy largos y crueles en el fondo, pues ya se sabe un poquito lo que es, las recomendaciones han probado fallar, o sea, son insustentables, las personas se malnutren, hay una distinción clara entre desnutrición y malnutrición. Podemos, y esto es una de las crueles ironías contemporáneas, David, que
el grueso de la población de los países civilizados, de las urbes civilizadas, está simultáneamente obesa y malnutrida. ¿Se entiende esto? Es una paradoja alimentaria, nunca antes nos había pasado esto, pero estamos simultáneamente obesos y malnutridos. ¿Por qué? Porque los alimentos primarios que comemos tienen todo el potencial energético necesario, le hace las calorías famosas, pero les faltan los micronutrientes para garantizar el funcionamiento, esto que he definido como catalizadores biológicos o elementos plásticos directamente que hacen que funcionen las membranas, las mitocondrias, etc. Bueno, si eso lo tomamos como entonces como un enorme experimento que nos ha tardado 60 años colegir, donde entonces el abordaje únicamente cuantitativo, la visión solamente cuantitativa de la alimentación ha probado ser insustentable a la larga, porque si te pones a una dieta restrictiva y aumentas los ejercicios, sí, te vas a poner más flaco, pero al instante deja de funcionar y declina. Tenemos unos retornos decrecientes en ese abordaje porque inmediatamente el organismo, preocupado con sobrevivir, regula hacia abajo la tasa metabólica y además empiezo a perturbar profundamente todos los mecanismos regulatorios porque estoy malnutrido, ¿verdad? Así que bueno, ¿cuál sería el abordaje? El abordaje sería no perder de vista lo cuantitativo. Ahora escucha, las calorías no existen. No, wait a minute. Cualquiera que dice las calorías no existen nunca estuvo en un cuerpo, no, en una unidad de terapia intensiva donde un tercio de la mortalidad, y es una de mis áreas, ya te dije, un tercio de la mortalidad por cáncer es por básicamente caquexia. O sea, por supuesto que hay una falla multiorgánica si no tengo la energía suficiente. O sea, el aspecto puramente energético, cuantitativo, es fundamental a la vida. Ya sabemos, la segunda ley de la termodinámica es rectora de esto, pero el aspecto cualitativo es crucial porque sin ello es imposible la vida. ¿Se entiende entonces? Los aspectos cuantitativos, el potencial energético de los alimentos son esenciales, tanto como los aspectos cualitativos, o sea, el potencial regenerativo biológico. Así que la primera cosa es ponerse en manos de alguien que tenga una visión completa, integral del funcionamiento y que no esté bajo el hechizo, la hipnosis de que simplemente somos un motor cuya intensidad es igual. Si bajo la gasolina e incremento el rodado del kilometraje, voy a tener el cuerpo que quiero, ¿no? Pasar de ser un camión a ser un autito de 2 plazas. No funciona así. Y puedo, de hecho, aquí hay el problema con las dietas yo-yo, puedo, de hecho, perturbar dramáticamente y romper la maquinaria. Romper quiere decir postrar a la persona, que se hunde profundamente en la malnutrición y es un deterioro celular muy difícil de recuperar después. Entonces, bueno, tú decías, ok, esta densidad que yo había definido antes como la densidad nutricional. Anoten, por favor, chicos y chicas, la concentración de nutrientes, de micronutrientes, le hace todas las vitaminas del complejo B, los bioflavonoides, los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, etcétera, por cada, pongamos, qué sé yo, una unidad fija de alimento en peso o en balance calórico. O sea, por cada 100 gramos de pan tengo X cantidad, una corta lista de nutrientes. El pan es esencialmente almidón, o sea, básicamente es azúcar compleja, es un polisacárido, y poco y nada de nutrientes. En cambio, la misma cantidad de gramos de comida suficientes como para ser isocalórica con ese pedazo de pan, esa hogaza de pan, tiene una lista enorme de micronutrientes, incluso, y esto es interesantísimo, tiene más nutrientes de los que podemos alardear. Es decir, la comida real, la comida entera, pónganse, por ejemplo, un pedazo de un animal, un pedazo de hígado, un pedazo de molleja del timo, ¿no? O que sea, riñones, seso, hueso, carne o lo que fuere, o los alimentos vegetales complejos, alimentos no procesados, tienen más micronutrientes de los que podemos hoy día relatar porque no están descubiertos aún. Esto es interesante, hay una fracción todavía no descubierta de micronutrientes que tienen complejas y sutiles funciones, en particular cuando los consideras todos juntos, o sea, en sinergia, y estamos entonces, así, comiendo ultraprocesados, estamos dejando de recibir todo ese potencial necesario, imprescindible para el funcionamiento, porque así nos diseñó la existencia de los últimos 6 millones de años. Ernesto, y una pregunta, porque claro, ya hemos hablado un poco de las calorías y hemos hablado de la densidad nutricional. Y hay un espectro que tú, de hecho, dibujas en una de tus explicaciones de densidad nutricional en tu cuenta de Instagram, que va desde el azúcar, como ese alimento, pues que no nos aporta nada a nivel nutricional, hasta lo que tú consideras ese alimento más denso nutricionalmente hablando, que sería la yema del huevo. Pero para una persona de a pie, para quien nos pueda estar escuchando,
y quiera saber realmente qué es lo que se acerca más a este extremo de densidad nutricional, que sería el extremo de la yema del huevo, ¿cuáles serían esos alimentos? O cómo saber o cómo identificar esos alimentos que te aportan más nutrientes que esos otros que tú mencionas, de hecho también la papa, has mencionado también el pan, pero cómo saber cómo movernos en ese espectro para justamente aportar los nutrientes que necesitamos. Bueno, siendo un asunto tan delicado, yo creo que podríamos tenemos que ser cautelosos a este respecto. Siendo un asunto tan delicado, si bien no hay, o sea, la comida no es prescrita por médicos, ¿right? Es decir, no es por receta la comida, en el fondo debería serla, pienso yo, o sea, la nutrición, dado que además vivimos en un mundo complejo, tendría que estar avalada de alguna manera por un experto en la materia. No necesariamente un médico, pero es un experto en la materia. Bueno, pero el punto es este. Como no es prescrita por nadie, por ninguna autoridad, nosotros nos sentimos en plena libertad de hacer entre 3 y 6 veces por día toda nuestra vida este acto de alimentarnos inconscientemente. Entonces, una de las cosas, si se pueden llevar algo de esto es, la persona que está escuchando esto tiene que parar y dedicarle a algo que va a ser, qué sé yo, si voy a vivir 40 años más, bueno, es 40 por 365 por 6 veces que me alimento en el día, 4, 3, bueno, son un montón de actos tomados. Toda esa acción que tomo sistemáticamente va a tener, no tengan la menor duda, queridos compañeritos y compañeritas, va a tener un impacto en el cuerpo. En el fondo, nos convertimos en aquello que absorbemos, ¿no? Somos lo que absorbemos. El viejo acerto yógico dice, eres lo que comes. No, eres lo que absorbes de lo que comes. Esto declina en el tiempo, por cierto. Las personas que ya pasaron los 30, como yo, o los 50, como yo tengo 54, tienen que saber que todos nuestros mecanismos de absorción de nutrientes y potencial energético declinan en el tiempo. No solo de absorción, también lo de gestión celular de eso. Quiere decir que una de las primeras cosas es, bueno, entender que hay una fracción invisible de la nutrición, invisible, digo literalmente invisible. Los grandes grupos los podemos ver, David. Puedes ver un paquete de grasa, un paquete de proteínas, puedes ver un paquete de carbohidratos. Los minerales hasta cierto punto los puedes sentir porque puedes comer, qué sé yo, sal o lo que fuere. Pero hay una fracción invisible de la alimentación, que fue una gran sorpresa en el primer cuarto del siglo XX. Casimir Funk fue una de las primeras gentes que descubrió esto, que es que había una fracción ahí medio que escondidita que garantizaba la vida. O sea, ciertas sustancias que él llamó aminas vitales, porque era amino, tenía NH3, al principio parecía ser que eran como aminoácidos y las llamamos vitaminas, las aminas vitales. Resulta que después se vio que el grupo es más grande, que hay otras vitaminas que no son aminas, pero quedó el cuño, ¿no? Con Casimir Funk. Bueno, este descubrimiento fue muy importante y a lo que nos conduce esto es a que toda esa fracción no visible debe ser incorporada. O nos va la vida en ello, literalmente. Nos va la vida en ello. Así que, bueno, hay el ácido ascórbico, la tiamina, la riboflavina, la piridoxina, en fin, todo es un conjunto que quizás son, no quiero dejar a nadie afuera, pero puede ser que sea seguro 30 sustancias fundamentales sin las cuales no podemos vivir. Este es el concepto de esencial. Nutriente esencial es aquel cuya carencia es incompatible con la vida y no puedo fabricar adentro mío. Quiere decir, esencial en nutrición no quiere decir muy importante, quiere decir condenadamente importante que lo tengo que comer, ¿sabes? Que lo tengo que importar por medio de la nutrición. Bueno, de esto hay modelos tremendamente claros en investigación nutricional. Me apresuro a decirles que es muy cara la investigación nutricional, difícil, compleja, la interpretación de los modelos experimentales en laboratorio ha sido muy, muy difícil. Nosotros hemos hecho varios experimentos interesantes de restricción calórica, a lo que voy a hablar de un minutico, porque es relevante, ya que hablamos de las calorías, pero acá el asunto es que yo tengo que dedicarle un tiempo, les pido que dediquen un tiempo, o sea, que en vez de yo decirles 2 o 3 cosas cruciales que pueden anotar, les voy a decir una. Tienen que parar y dedicarle un tiempo profundo a estudiar básicamente la nutrición que les va a servir a ustedes y a sus familiares para el resto de la vida, las próximas décadas, Dios mediante. ¿Por qué es esto? Porque es un tema muy complejo y estamos nadando en una burbuja de civilización, estamos en un océano de sustancias ricas pero pobres, si se entiende, ricas al paladar pero pobres nutricionalmente, o sea, vacías de nutrientes, y estamos todos caminos de la diabesidad, de las enfermedades degenerativas típicas de la civilización y de esa obesidad con malnutrición, ¿no? Así que esto es un problema muy serio
La manera primera que yo diría, la primera cosa que hay que hacer es, como regla, es parar de comer alimentos procesados. Parar, de una. O sea, sacarlo. Si me saco eso de encima, como regla general, como los americanos dicen rule of thumb, digamos, como una regla genérica, burda, de principiante, pero muy fuerte, es decir, con mucho impacto, es sacarme la comida procesada. Empezar a comer comida de verdad. Más o menos como lo que comían nuestros antepasados de anterior a la Revolución Industrial. La primera es esa. La segunda es entender que hay una regla, una ley, que ojalá que les quede, que es la intensidad del metabolismo. Imagínense una llama en la hornilla de la cocina, ¿no? El infiernillo. La intensidad de la llama determina la longitud de la existencia. Es decir, fíjense esto, la tasa metabólica, la intensidad del fuego con el que estoy funcionando, es inversamente proporcional, para abajo, a la longitud de la existencia. ¿Okay? ¿Cómo descubrimos esto? Lo descubrimos en el laboratorio porque nos dimos cuenta ya muy temprano que la restricción calórica vitalicia de por vida en los modelos de animales propiciaba la longevidad. Es decir, en otras palabras, el grupo de animalitos que sometíamos a restricción calórica llegaba a vivir mucho más tiempo que el grupo de animalitos que le permitíamos comer libremente. Esto se llama ad libitum, la dieta ad libitum, ¿no? Comía lo que querían. Esto es muy complicado, pero no es para hoy todo, pero ya lo podremos retomar la conversación. Entonces el punto es, ok, si restringir las calorías es bueno, saquémoslas del todo. Bueno, no es posible. Otro argumento en contra de que las calorías no existen. Por supuesto que existen. El potencial energético es fundamental. Entonces, no comer nada es incompatible con la existencia. Devoro mis reservas y hago falla multiorgánica. ¡Puf! Me desaparezco. Comer todo lo que quisiera comer acorta la vida. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el sweet spot? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto del medio? Bueno, es un punto donde tengo lo que se llama restricción calórica con nutrición óptima. El acrónimo esto es CRON, C-R-O-N, Caloric Restriction with Optimum Nutrition. Y el punto entonces ahí es que, como no somos animales de laboratorio y hacemos un poco lo que nos da la gana, entonces tendemos a comer mucho más de lo necesario. En particular, David, tendemos a comer aquellos alimentos que satisfacen el paladar, porque fueron diseñados para ese propósito, pero que no aportan esencialmente los micronutrientes fundamentales a la existencia. De alguna manera, entonces, la mejor de las dietas posibles sería la menor cantidad de aporte energético con la mayor densidad nutricional, incluso con suplementos nutricionales. ¿Por qué es esto? Porque ya había dicho antes que pasado cierto periodo declinan mi capacidad de extraer esos micronutrientes de las dietas, ¿no? Por otra parte, David, la mejor de las dietas, la que sea, ¿no? Nosotros estudiamos, qué sé yo, ¿cuántas modalidades hay? OMAD, One Meal a Day, los vegetarianos, los veganos, los macrobióticos, bueno, la dieta americana estándar ni mencionar, eso es una aberración, una dieta. Los que yo estudié, los grupos del Ártico, del lado ruso y del lado norteamericano, ellos eran carnicrudívoros, puedes creer. O sea, ellos son absolutamente carnívoros. Solo vi una especie vegetal en el cortísimo verano del Ártico, que son por ahí 35 días, donde hay unas berries, como se llaman, unas bayas, que crecen y que ellos utilizan no para comerlas como frutas, sino para fermentar la grasa de ballena que antes habían capturado. Entonces eso es todo lo que comen. Todo lo otro que comen es partes de animales. Me apresuro a decirle, para los antropólogos de salón que hay por ahí, que no comen músculo. ¿Okay? Los cazadores y forrajeros no comen músculo. Ellos consideran, David, comer bistec, esto es comida para perros. El tejido muscular de los animales es comida de perros, es lo que comen los perros de los trineos. Los que comen los seres humanos, los inuit quiere decir los humanos, el singular es inuk, ¿no? Los humanos, el humano, o sea, los hombres, el hombre. ¿Qué come un hombre? ¿Qué come un inuk? Come las partes buenas, el seso, el tuétano, el hígado, la molleja, que es el timo, el riñón, las otras partes, el bofe, el pulmón, etc. ¿no? Y la grasa. Todo lo que está cargado de nutrientes. Ahí está. ¿Y por qué es así? Bueno, porque si no, no funcionan los órganos. La función muscular es una función mecánica muy sencilla. Me acorto y me expando, me acorto y me expando. Por lo tanto, los nutrientes del tejido muscular son realmente muy pequeños en comparación con los nutrientes de los órganos metabólicamente complejos. Y aquí viene la cuestión que tú mencionabas de la yema del huevo. La simiente, parecido al concepto de semilla, la simiente de los seres vivos, en particular los animales, que son más cercanos a nosotros, es la parte más densa, nutricionalmente densa de todo ese organismo. ¿No? Vamos otra vez. La simiente le hace
los huevos de todos los organismos vivientes, quiero decir los ovocitos, no me refiero a las gónadas, son más nutricionalmente densos que el resto de las partes, pero los huevos de gallina, los huevos de salmón, etc. Entonces ahí hay ese sería, pero aquí viene otro asunto, por eso me refería a la yema de huevo cruda. Cruda, porque cuando la cocinas, liquidas algunos nutrientes que son termolábiles. Con lo cual, si yo imaginariamente creo lo que denominé un espectro nutricional, tengo entonces en ese espectro ubicados, imagínense la orilla de una playa, todos los alimentos en fila, aquellos alimentos que tienen cero valor micronutricional, no tienen una sola vitamina, oligoelemento, ácido graso, aminoácido, aunque tengan potencia energética, y entonces la más infame de todas es la glucosa y la sacarosa, etc. La fructosa, las azúcares de uno o dos, o sea, monosacáridos o disacáridos. En el extremo izquierdo de esta playa, de este espectro nutricional, tengo pura energía, puro potencial energético, cero micronutrientes, y en el otro tengo, bueno, una enorme cantidad de micronutrientes como para formar un nuevo organismo, por eso la yema de huevo, pero y que por supuesto por necesidad también tienen un potencial energético, porque lo que la gente no sabe es que aun si no es una gasolina biológica como los carbohidratos y las grasas, yo puedo fabricar a partir de las proteínas, si está sano mi hígado, puedo tirarlo a la hoguera las proteínas y producir básicamente movimiento, calorías. ¿Cómo es esto? Se llama gluconeogénesis. Es la síntesis de glucosa a partir de otras sustancias no glucídicas. Eso se llama síntesis de novo en el hígado. Bueno, habiendo declarado esto, entonces, ¿qué nos conviene? Fíjense, para que la audiencia haga como ejercicio interno. Ahora hagan un poquito de quietud interna. Si acabo de declarar que el que más come es el que menos vive, hay un punto medio, porque la intensidad del metabolismo es inversamente proporcional a la longevidad. Mientras más intensa la llama, más rápido, supongo que es un gas de balón, no gas de la calle, como decíamos en Cuba. Mientras más intensa sea la llama, más rápido se va a gastar el galón de gas. Y ahí se me terminó la vida. ¿Va? Entonces, habiendo definido esto y quiero vivir más, bueno, tengo que comer menos. ¿Cómo hago entonces para tener los micronutrientes que necesito y no desarmarme? No sé si te dije, David, que en los experimentos que hemos hecho de restricción calórica, no hay duda sobre esto, David, por otra parte. O sea, la restricción calórica como técnica biogerontológica es el singular, la única intervención robusta y repetible para prolongar significativamente la longevidad máxima. O sea, es la única intervención indiscutida en biogerontología. O sea, todos los modelos, desde la mosquita de la fruta, se llama Drosophila melanogaster, hasta los primates, los orangutanes, la restricción calórica bien hecha, sin malnutrición, la desnutrición sin malnutrición, prolonga la vida significativamente. En algunas especies, esto se desdibuja un poco mientras más compleja es la especie, pero hay especies sencillitas que viven 200% más. Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, entonces tenemos el asunto. ¿Cómo hago entonces para tener todos los micronutrientes que necesito sin incurrir en el exceso calórico? Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Hay que dejar fuera las comidas que no tienen aporte. ¿Okay? No hay de otra manera. Así que nosotros tenemos que de por vida entonces, a despecho del paladar, o sea, a despecho del gusto, tenemos que diseñar una práctica alimentaria con un destino concreto. Quiero vivir más y vivir mejor. O sea, no enfermarme. La primera cosa para vivir mucho es no morirse de infarto, cáncer o lo que fuera antes de la expectativa de vida promedio de mi generación, pero podemos pasar más allá de ese límite teniendo el cuidado de que nuestra práctica alimentaria sea, bueno, como decimos, lo más densa posible. O sea, ya que tengo que comer de todas maneras porque no me desaparezco, bueno, que eso que yo como, eso que entra por la boca y es digerido y absorbido, tenga la mayor densidad nutricional posible. Como ejercicio, tomemos un minuto ahora, ejercicio para tu audiencia, ¿no? Tómense un minuto. David y yo vamos a hablar de otra cosa quizás, o hacer silencio, y escriban cuál es el concepto de densidad micronutricional, de densidad nutricional. ¿Ah? Se los voy a repetir y ustedes anótenlo 3 veces si es posible. Es la cantidad de micronutrientes por cada 100 gramos de alimento de una comida en particular. ¿Okay? Hagan eso, anoten eso un minutico. Yo quería destacar un par de cositas que habías dicho, Ernesto, y es lo primero es que dejemos, como yo digo,
como tip general que se pueden llevar de todo esto, dejemos de satisfacer nuestro paladar y empecemos a satisfacer a nuestro organismo, ¿no? Que es realmente lo que deberíamos estar haciendo. Y hay otra cosa que quería destacar, que es que tú hablas de que los alimentos ultraprocesados o procesados los diseñan para justamente satisfacer el paladar. Y esto es interesante porque realmente tienen un equipo especializado, estas grandes corporaciones, para hacerlos más adictivos al paladar. Y es lo que hace que justamente todo esto, lo que estamos hablando, sea tan complejo, porque ya no únicamente es el alimento en sí, sino todo ese marketing que hay alrededor de esos alimentos ultraprocesados, que obviamente son los que nos enganchan a caer en esta adicción, porque realmente es una adicción. Yo te quería preguntar, Ernesto, porque claro, has hablado de esa restricción calórica y esa restricción calórica sin un aporte nutricional, sin un aporte nutricional adecuado. ¿Qué daños puede causar este déficit calórico, sobre todo cuando es sostenido en el tiempo y de forma cíclica? Porque pareciera ser que cada vez que llega el verano nos metemos en estas famosas dietas que duran un par de meses y luego volvemos a caer en ese exceso energético sin ese aporte nutricional. Entonces, cuando lo estamos repitiendo constantemente, ya no únicamente comiendo en exceso y comiendo mal, sino que luego vamos a ese déficit calórico sostenido y que lo vamos repitiendo año tras año. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel ya de salud? Bueno, la primera de ellas es una pregunta muy importante. Digamos, el primer resultado directo de esto es la malnutrición produce una disfunción. Malnutrición es igual a disfunción. ¿Disfunción de qué? Bueno, de las membranas celulares, de las fábricas energéticas dentro de las células nuestras, concretamente las mitocondrias. Entonces, la lista es tan sencilla de recordar que es todas las enfermedades degenerativas, todas las enfermedades típicas de la civilización son producto de la malnutrición en alguna u otra medida. Es interesante, ¿cómo lo puedo articular de modo? Por ahí a los operadores de salud, todas las patologías que vemos, ¿sabes? Los que son genuinamente genéticas, son una forma total o subclínica de patologías carenciales. Es una cosa muy extraña, porque además lo que se nos dice del lado institucional es que las dosis diarias recomendadas de los nutrientes son suficientes, es todo lo que hace falta. Las dosis diarias recomendadas de esos micronutrientes, ya que queríamos cuantificarlo, no son la cantidad óptima de los nutrientes para la especie humana, son la cantidad mínima indispensable para no caer muerto. Esto se conoce como justamente la DDR o dosis diaria recomendada. Pero no es recomendada para una vida plena. Yo, David, hago la analogía de cuál es el sueldo mínimo. Allá donde tú estás, en España, donde nos vamos a encontrar dentro de poco, es, qué sé yo, 950 euros, 1.000 euros. Bueno, fantástico. O sea, el sueldo mínimo. ¿Para qué? Por debajo de eso estoy en la indigencia. O sea, por concepto, el sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero en una región, por debajo de la cual, si mi ingreso es inferior a esto, estoy en la indigencia, estoy en condiciones de calle. Fantástico. Pero eso no significa que sea el sueldo óptimo. ¿Qué tal un orden de magnitud? En vez de 1.000 euros, 10.000 euros. ¿Qué tal dos órdenes de magnitud? 100.000 euros. Bueno, vamos a estar mejor. La nutrición no es así indefinidamente, pero de todas maneras tiene que entenderse que hay otros elementos mucho más complejos, David, que es que es inconcebible que la dosis diaria recomendada sea útil para toda la especie humana. Todos los individuos, somos casi 8.000 millones de personas. Imagínate la campana de Gauss, somos complejos y todos, digamos, tenemos nuestra individualidad bioquímica. Y resulta que si anatómicamente no somos iguales, funcionalmente no somos iguales. A ver, yo pongo el ejemplo del brasier, ¿cómo se llama? El sostén de las mujeres. Hay 600.000 talles de diámetro del tronco y diámetro del órgano que queremos cubrir. Bueno, imagínense si hubiera solo la DDR. La dosis diaria recomendada es el equivalente a un talle de sostén de brasier para todas las mujeres del planeta. Bueno, a algunas le va a quedar bien, un poquito le va a quedar bien, 6%, y el resto va a quedar completamente mal por exceso o por defecto. Bueno, los nutrientes pasa algo así. Bueno, habiendo aclarado este punto, el rollo entonces es la malnutrición crónica produce todas las enfermedades de la civilización. Voy a mencionar las primeras, las responsables de las primeras causas de muerte. La primera de ellos ya en las urbes más avanzadas es el cáncer, derecho. O sea, la malnutrición, la ausencia de los micronutrientes produce de inmediato, en particular en el contexto de una inmensa cantidad de azúcar circulante, produce cáncer, directamente carcinogénica. Esto no hay ninguna duda de esto, ¿no? Segundo punto, las cardiovasculares
y tiene que ver con una falla del endotelio vascular, que no es que comemos grasa, el problema no es la grasa, el problema es el daño, la rasgadura de la tela, el tapiz interno de los vasos sanguíneos, que es el precursor primario realmente de los trastornos futuros cardiovasculares. Y tercero es cerebrovasculares. O sea, en el fondo tenemos dos cosas. Digamos, el grueso, esto describe el 75% de las causas de muerte, acá. Después hay otras, en fin, enfermedades respiratorias, fracturas, accidentes, qué sé yo. Pero en el grueso, ¿no? Estamos sacando casi el 80% de la patología mortal del Homo urbanus es cáncer y problemas vasculares del corazón, o sea, del pecho o de la cabeza, del corazón o del cerebro. Así que ahí está una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Si queremos desparecernos, si vamos a ser normales, le hace distribución normal, estadística, bueno, vamos a tener los mismos problemas que el resto de la civilización urbana, que van empeorando, ¿ok? Van empeorando. Entonces, tenemos que ser supranormales. Bueno, ahí requiere conciencia. Hay una cosa que me quedó, hablaste de las grandes corporaciones. Por supuesto que hay montones de gente pensando en... La industria alimentaria, David, ha creado productos buenos para vender, pero no buenos para comer. Esto es clarísimo. Yo abogo por una especie de capitalismo consciente, si se quiere, capitalismo humanista le llamo yo. De hecho, le decía consciente hasta que el CEO de Whole Foods escribió un libro que se llama Conscious Capitalism. Así que bueno, yo digo capitalismo humanista, ¿no? Si se entiende. Porque creo que la dinámica del capital es muy importante, ciertamente es mejor que las tiranías totalitarias, Dios no permita, tú y yo sabemos de qué hablamos, pero tenemos que gestionar la otra parte, que es que el planeta es un ser viviente, que está su conciencia emergiendo, esta es la hipótesis de Gaia, y nuestras acciones no pueden ir en contra del beneficio de lo que... Es como si una parte de nosotros se rebelara contra nosotros, y esto se llama cáncer. Por eso la humanidad ha pasado a ser un poco el cáncer del planeta. Bueno, al respecto de esto, debemos entender que no solo las grandes corporaciones, David, conspiran a favor, las pequeñas corporaciones también. El puesto de churros de la esquina, los churros y las palomitas de maíz y el maní garapiñado son profundamente lesivas. No solo por el azúcar quemada, la caramelización, se llama glicosilación, precisamente es tremendamente deleteria para los tejidos vivos, sino por los aceites poliinsaturados, ¿viste? Canola, maíz, maní, colza, ¿cómo se llama esto? Girasol, etcétera, y que son tremendamente lesivos para las membranas celulares. Nos estamos ahogando por eso, ¿no? Y esto lo hemos medido muchas veces, la presión basal de oxígeno de los tejidos, etcétera. Bueno, para poderlo traer hasta acá, yo creo que tendría, por experiencia ya, David, te cuento que es un tema tan profundo y complejo que requiere cambios sustanciales en los hábitos, que me parece que tu audiencia va a estar mejor si nosotros simplemente agitamos las moléculas de la conciencia de todos los presentes para entender que la nutrición requiere nuestra inmediata atención y nuestra conducta consciente y no hacer cualquier cosa porque vamos a pagar. Como yo siempre digo a los estudiantes de la formación superior de medicina biológica, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el metabolismo es implacable. O sea, no olvida nunca, es como tiene memoria de elefante. Todo lo que hacemos cuenta. Y algo que hacemos, David, 3, 4, 6 veces por día, según algunos dietistas mandan, tienes que comer 6 veces por día para que no baje el metabolismo, etc. Esto que describí, ¿no? Esto tiene un impacto. No podemos pretender que algo que hacemos todos los días, año tras año, durante décadas, no tiene un impacto. Estamos construyendo nuestro propio destino biológico, ¿no? Yo hablo de karma biológico en este sentido. Todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? Así que bueno, hay que meter en cintura todo esto. Y yo diría con gente que está desde hace mucho, operadores de salud como tú, gente que está, digamos, orientado a sistematizar el conocimiento, de acuerdo con lo que es mi disciplina fundamental, la investigación científica, y empezar a hacer, como tú decías, digamos, prácticas alimentarias cuyo destino, cuyo propósito sea mejorar el organismo, no satisfacer momentáneamente el paladar. Porque vamos a satisfacerlo pocas décadas, ya te digo. O sea, eso está condenado al fracaso, esa estrategia. Ernesto, y para meternos ya antes de ir cerrando la entrevista, a mí me gustaría meterme en el tema tabú que pareciera ser a día de hoy, aparte de las calorías, que son los carbohidratos. Y tú hablas de que las grasas y las proteínas que cumplen o tienen otras funciones estructurales, tú hablas de los carbohidratos como un alimento puramente energético. ¿Hasta qué punto necesitamos los carbohidratos en nuestra alimentación, teniendo en cuenta los niveles de sedentarismo que tenemos como sociedad a día de hoy? Y yo agregaría que además esos alimentos ricos en carbohidratos a día de hoy son tan diferentes a lo que solían ser.
Entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, el sedentarismo que vivimos a día de hoy y que de repente nuestros antepasados, pues esa alimentación, como tú decías, esa alimentación consciente era producto de la actividad física y no al contrario, que pareciera ser, o como lo es a día de hoy, y teniendo en cuenta esa otra contraparte, ¿no? De que los alimentos que solíamos consumir, que nos daban de repente ese aporte de carbohidratos, no son los que consumimos hoy en día, ya no únicamente los procesados y ultraprocesados, sino incluso a lo que se conoce como comida real. Sí, sí, bueno, probablemente lo más sensato que podríamos hacer es ir unos pasos hacia atrás y entender cómo se gestionó, cómo se generó este organismo que hoy disfrutamos, que llamamos nuestro cuerpo, ¿no? La especie Homo sapiens es un emergente muy reciente en la biología, en el desarrollo filogenético. Y esto empezó de mucho antes. Por suerte tenemos la posibilidad de sobrevivir sobre la base de diferentes moléculas. ¿Por qué digo por suerte? Porque más allá de que en los últimos 200 años de la revolución industrial para acá, 1786, por ahí ya tenemos un enorme dominio de los ecosistemas y podemos acumular mucha comida por diferentes razones, digamos, de los silos de granos hasta la refrigeración, las conservas, etcétera. Esto no fue para nada la realidad en los últimos millones de años, ¿no? La vida que conocemos ahora se gestionó en los últimos 350 millones de años. La de los homínidos, digamos, o los homininos incluso, los precursores directos de los humanos, bueno, son 6 millones de años. Y sapiens, Homo sapiens sapiens, una subfamilia del grupo Homo, los únicos sobrevivientes somos nosotros, bueno, tenemos 350.000 años. Fantástico. Por suerte antes podíamos comer solo de miel si encontrábamos un panal, solo de hígado si me encontraba un animal cazado por otro y lo que quedó fue el hígado, o solo de grasa si encontré digamos, una foca a medio comer por un oso polar. Pero aquí el problema, cualquier pronunciamiento que tengamos que hacer acerca de la dieta, tiene que entender la gente, todas las modas que hay ahora, ya les dije, veganismo, OMAD, low carb, high fat, lo que fuere que vamos a defender, tienen que entender que de ninguna manera, ninguna de esas modas dietéticas modernas, aunque la racional sea aparentemente sensata, ha pasado por un filtro muy importante. Este filtro es, yo llamo el filtro transgeneracional. Para nosotros decir que una práctica alimentaria, no quiero hablar de dieta, sino una práctica alimentaria es sustentable en el tiempo, tengo que factorizar que ha sido probada en el curso de sucesivas generaciones humanas y no afecta a largo plazo ni la cognición, ni la fertilidad, ni otras cuestiones, digamos, no produce degeneración de la especie, ¿no? Y esto es así, esto se ha visto en otras especies más sencillas que nosotros, con un ciclo mucho más cortico. Usamos la mosquita de la fruta, la drosófila, porque tiene, bueno, muy rápida, tienes 10, 20, 30 generaciones en un periodo muy corto. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos saber el impacto transgeneracional. La dieta estrictamente carnicrudívora de los esquimales, por ejemplo, yo no estoy recomendando, estoy describiendo nada más, está aprobada en el curso de centenares de generaciones. Ellos comen lo mismo, le hace foca, caribú, alce, salmón y otros animales del mar y de la tierra. Acuérdate, en el Ártico no crece nada. Los que puedan ver nuestro documental, esto es más allá de la línea de los árboles, se llama the tree line. El verdadero Ártico empieza más allá de una línea donde ya no crecen verduras, no crecen vegetales, especies vegetales, ¿no? Verdes o no. Crece apenas un musgo, un líquen, etc. Quiere decir, ellos han tenido 42.000 años para testear, digamos, el que no está, los Inuit, los Yupik, los Tajik, toda esta gente del Ártico, del techo del mundo, no te olvides que el grueso de la evolución humana ocurrió en la cuarta glaciación. El grueso, digo, estos fueron 120.000 años de frío planetario, con unos periodos interglaciales de 2 o 3 siglos y vuelta a la congelación. Lo que somos nosotros, tú y yo y todos los que están escuchando esto, se forjó en la cuarta glaciación. Yo le digo, los esquimales se quedaron ahí arriba, adoran su tierra fría y blanca, preciosa el norte. Yo le llamo la quinta glaciación. Ellos parece que no se enteraron de que terminó, podían bajar al sur un poco, pero ellos prefirieron hacer eso así. Y entonces ahí se ha probado que esta práctica alimentaria es totalmente sustentable, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los micronutrientes que estamos describiendo, si los cocinas, se rompen. Por eso los que sobrevivieron fueron los que comieron crudo. Quiero decir, hígado crudo, seso crudo, tuétano crudo, molleja cruda, riñón crudo, sangre, la sangre coagulada, de hecho se lo comían, es un poco fuerte, discúlpeme.
cuando preparé la primera expedición, hicimos 4, estamos preparando una 5ª expedición. Lo invité a Carlos, mi amigo Carlos Tro, para que venga esta vez en la expedición con nosotros, porque es antropología de terreno, ahí, viste, se te quemaron los papeles, ¿no? Y es muy duro, como experiencia es muy profunda. Hicimos 4 de esas expediciones, pero en la primera, acá no tengo, esto es el atelier de mi mujer, no tengo material, sí, tengo un par de libros todavía, pero las fotos de finales del 19 y principios del 20 eran fotos en blanco y negro. Y yo veía gente comiendo en torno, sentados en el hielo, en torno a un animal recién cazado, estaban como sucios, como tiznados. Bah. Hasta que me doy cuenta, llego ahí y veo que eso tiznado era sangre, estaban tintos en sangre. Comían los animales, no vivos, pero crudos. ¿Por qué digo esto? Es para que ustedes entiendan que eso es lo que nos sostuvo durante, como cultura, como especie. De hecho, algunas especies no sobrevivieron. Neandertal, Cro-Magnon, Afarensis, son especies prehumanas que incluso convivieron con nosotros, parahumanas, y simplemente no están más. De ahí la importancia de la nutrición y de ahí la importancia del impacto transgeneracional de la dieta, de los micronutrientes. Me perdí un poco, no me acuerdo la pregunta dónde era, pero porque tengo estos temas apremiantes, estoy escribiendo justo un libro que se llama Ayuno Profundo, y este tema, como estoy preparando la 5ª expedición, me saca, pero el punto es, para concluir la idea, que nosotros tenemos que considerar muchas más cuestiones que solamente el aporte energético de ahora. El ejemplo sería, yo tengo que llegar de A a B con el auto. Cualquier gasolina que le ponga va a hacer andar el auto, con plomo, sin plomo, etc. La cuestión es, ¿cuál es la longevidad, la sustentabilidad de esa práctica alimentaria de mi auto? Si todos los días le pongo una gasolina con plomo, con impurezas, voy a destruir el motor. En 3, 4 meses ya no tengo motor. Los filtros tapados, ¿entiendes? Entonces, la nutrición debemos considerar que, por más que me alegre el paladar ahora, va a destruir inexorablemente mi máquina en el futuro próximo. Es brutal la analogía que planteas con el motor, porque yo creo que te explica realmente lo que queremos intentar explicar, ¿no? De que únicamente con el aporte energético, pues sí, como tú dices, te puedes mover de A a B, pero no sería lo óptimo. Y ya para despedirnos, Ernesto, a mí me gustaría cerrar con una última pregunta referente a los carbohidratos. Y es que si tú ves los carbohidratos como un alimento que pudiese tener sentido incorporado de forma estratégica según nuestros niveles de actividad física, o pensarías que pudiésemos directamente prescindir de ellos. Ya, me acordé de la pregunta. Sí, bueno, fíjate, de acuerdo con la evidencia, por eso hablé de los esquimales. Los Inuit y los Yupik son la demostración tácita, multigeneracional, de que la cantidad indispensable, imprescindible de carbohidratos en la dieta humana es 0. Perfectamente podemos vivir sin nada de eso. Sin embargo, me apresuro a decir que en el individuo adulto, o sea, maduro, más de 9 años, más de 7 años, que no es maduro, pero sí, ya está completito un bebé humano, ¿no? Un niño humano. Con la función hepática intacta, no es que la glucosa es 0. Incluso haciendo ayuno total, nunca la glucemia es 0. Las glucemias más bajas que hemos constatado en mí y en otras personas que hemos ayudado a 21 días seguidos de ayuno con agua son 37 miligramos por decilitro. Y en una persona que come solamente proteína y grasa durante meses o años, la glucemia sigue siendo 80, 90, 78, ¿ok? O sea que se mantiene ahí. Una cosa es que no sea eso le llamamos una dieta no glucogénica, está perfecto, es mucho mejor que comer, que tener el altibajo de los carbohidratos refinados, pero ciertamente no va a ser 0. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión de si carbohidratos sí o carbohidratos no, para el que no está entrenado en esto, pareciera ser que si no como carbohidratos ninguno, la circulación de carbohidratos en el cuerpo, de monosacáridos, va a ser 0. Bueno, no es 0, no es 0 para nada, lo cual plantea que la verdad es que podríamos prescindir de los carbohidratos, en particular si son pura energía sin micronutrientes, ¿no? Pura energía sin micronutrientes. Entonces, probablemente lo más sensato a decir sea que si encima no estoy haciendo nada, en el fondo, como hace poco comenté por Instagram y por YouTube, en el fondo los carbohidratos resultan tóxicos. ¿Por qué sé que son tóxicos? ¿Por qué sé que pasan de tener un impacto nutricional a un impacto farmacológico, te diría? Porque el riñón empieza a soltarlo. Esto, o sea, sobresaturan un índice en particular, un umbral de recaptación de glucosa en el riñón. Esto lo hace una entidad que se llama SGLT2, SGLT1. SGLT es transportadoras de glucosa asociadas al sodio, que están en los túbulos renales, filtrando la sangre, soltando la orina
por un lado, y quedándose con la glucosa, porque es un nutriente, hasta que hay tanta glucosa que empieza a ser tóxica. Y la razón, bueno, el resultado es la glucosuria, que era como antes se diagnosticaba la diabetes tipo 1 o 2, porque la orina era directamente sirope de caña, ¿no? Melado de caña. ¿Por qué es esto? Porque pasa los carbohidratos, y con esto cierro para tu pregunta, de ser un nutriente a ser una toxina sistémica. Así que probablemente lo mejor que podemos hacer a ese respecto es entender que no es un pecado comerse una papaya o una guayaba, no es una religión, ¿okay? No estamos en pecado mortal. Probablemente, garbanzos, lentejas, arvejas, petit pois, etcétera, los carbohidratos complejos podrían tener, y de hecho sostienen a un montón de pueblos humanos. Esto tiene un costo de todas maneras biológico, hay un karma biológico en todo lo que hacemos, pero de la misma manera, comiendo una dieta exclusivamente basada en grasas y proteínas, también voy a generar un grado de glicosilación, porque al final el hígado produce glucosa. O sea, la gluconeogénesis siempre está funcionando. Siempre te digo, yo he tenido normalmente 63, el promedio, la media de mis glucemias de ayuno total, mayor de 3 días, total quiere decir agua, es 63 miligramos por decilitro, no es cero. Así que en todo momento yo tengo 3 o 4 gramos de azúcar dando vuelta por el sistema circulatorio y los tejidos, ¿eh? Así que, entonces, por eso, con eso lo que te digo es que yo diría primariamente que los carbohidratos son realmente lesivos por cómo estamos configurados, pero por otro lado que tampoco es que es un pecado mortal, porque no es veneno de serpiente, porque no comiendo ningún carbohidrato también tengo un grado de glicosilación, habida cuenta que el hígado fabrica glucosa de nuevo. De verdad que es de estas entrevistas, Ernesto, que te vuelan la cabeza. Yo de verdad invito a todos los que nos estén escuchando fuera del en vivo, en diferido, a que vuelvan a escucharse la entrevista desde un inicio, porque realmente es muchísima información la que has compartido aquí con nosotros. Y de verdad que es impresionante. Yo me dejo muchísimas preguntas por fuera, pero bueno, sé que esta es la primera de muchas entrevistas que te haré, Ernesto. De verdad que estoy totalmente agradecido con tu disposición. Sé que, bueno, la teníamos planteado para antes la entrevista, pero tú estuviste con algunos asuntos personales. Yo soy totalmente flexible como buen venezolano y latinoamericano, así que para mí no fue ningún problema. Para cerrar, Ernesto, a mí me gustaría, porque claro, justamente como es tanta la información que has compartido en este ratico que hemos estado aquí, me gustaría que si alguien quisiera realmente dejar de depender de ese conteo calórico en el que caemos año tras año, como bien te lo comentabas, porque de hecho en los picos de tendencias del mundo fitness, yo tengo ya casi 10 años trabajando de lleno en el mundo fitness, y los picos suelen ser después de enero, que es cuando te planteas todo el tema de objetivos de nuevo año y tal, y antes de verano. Entonces es un tema en el que caemos año tras año y no salimos de esa rueda de ratón. Entonces, si pudiese resumir en 3 tips, hay uno que tú comentabas que yo creo que tiene que ser el primero, y es justamente eliminar todos esos procesados y ultraprocesados. Pero ¿qué 3 tips serían esos para empezar a día de hoy, si ya quisieras dejar esa dependencia y salir de esa rueda en la que estamos metidos año tras año? Bueno, voy a tratar de no, es difícil, voy a tratar de no dejar a nadie colgando en el medio. La manera más probablemente sensata de abordar esto, más allá de que hay biohacks muy profundos como medir las hormonas, medir los nutrientes, medir el grado de peroxidación lipídica, hay cosas muy sofisticadas que podemos hacer. Yo, de hecho, hay una medida de bajo costo que no está disponible ahora, así que no se los muestro, no es un chivo. Es un journal, un diario nuestro, se llama High Performance Journal, donde yo anoto todos los días todas las cosas, no todas las cosas, una pequeña cantidad de parámetros que ya sabemos por la distribución de Pareto, está la ley 80-20, que es el 20% de todo lo que puedo medir me da el 80% de los retornos. ¿Por qué te lo menciono? Porque tú decías esta estacionalidad que tú tienes en tu tráfico, que es cuando viene la temporada de playa, entonces me acuerdo que tengo un cuerpo. Nosotros, a propósito, usamos esto, que es un calendario anual, no un planner, es un diario de registros fisiológicos. Lo empezamos en julio, empieza el 1 de julio. Nuestro año empieza en julio, de julio a julio, ¿no? Lo hacemos para que el usuario de este journal, el journaling es una herramienta muy interesante, probablemente le podemos dedicar alguna conversación futura a esto, el usuario del journal entienda que la vida no empieza el 1 de enero, que eso es un constructo, es una cuestión, el calendario juliano es un invento nuestro. La vida opera continuamente y lo que sería más interesante es hacerlo a contrapelo, a contramarcha
del año calendario, que yo empiezo a ocuparme de mí acá. Entonces es un recordatorio. La primera de esas cosas es entender que todas nuestras acciones cuentan, no las acciones a partir de enero, ¿no? Además hay que entender psicológicamente que los estudios muestran que hacia el 6 de enero y más exactamente ya hacia el 15 de enero, las resoluciones de Año Nuevo se disolvieron en la nada. Porque ahí volvemos a los hábitos. Entonces la gente que tomó digamos, tu membresía en el gimnasio no va a verte y las consultorías se quedan en la nada. Sí, entonces, la primera de esas cosas es entender que tenemos que tener disciplina, o sea, más allá de lo que fuere, más allá de yo dar ahora unos tips productivos externos, voy a dar uno interno. Forja una disciplina. Tienes que forjar el hábito de conocerte a ti mismo y entrenar sistemáticamente. Porque la disciplina es lo que nos va a llevar adelante por la razón siguiente. Nuestros ancestros, y yo he convivido, yo he dormido en el iglú con los cazadores, nuestros ancestros no tenían remedio. Cuando uno no tiene para comer y que te está acechando la intemperie, te levantas y haces lo que tienes que hacer, a regañadientes. Cuando tienes el lujo de decir, mozo, tráigame 7.000 calorías a la mesa, lo que fuere, y comer todo eso sin esfuerzo físico, sabes que no haces tantos esfuerzos. Así que lo primero es disciplina. La primera de las cosas es get in shape, tienes que disciplinarte, tienes que entender que el cuerpo tienes que explotarlo adecuadamente. ¿Okay? Explotarlo adecuadamente, y esto va completamente en contra de la sociedad contemporánea occidental que quiere hacer el menor esfuerzo posible. O sea, la primera de las cosas es entender que esta máquina no va a andar bien, con la mejor de las dietas no va a andar bien, si no exploto con la intensidad osteomioarticular que está diseñada la máquina para funcionar. Es como hay maquinarias que si no las usas se arruinan. Esta es una de ellas. ¿Eh? La primera de las cosas es disciplínate, entiende que de por vida tienes que tener un compromiso con el funcionamiento, con la presión motora en el organismo. Y segundo, tienes que reconstruir de alguna manera las condiciones favorables, las condiciones moleculares, el ambiente molecular interno que dieron origen a nuestra existencia. Esto es dejar de comer esas porquerías que son, no solo no dan nada, o sea, no solo son pura gasolina sin micronutrientes, sino que están llenas de toxinas por cómo se hicieron, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabe esto. Y tercero, es un compromiso. O sea, primero es disciplina y trabajo de fuerza, disciplinarnos, forjar la voluntad a través de haciendo esfuerzos. La voluntad es una fuerza, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la fuerza? Haciendo esfuerzos. Así que hay que empezar a luchar de esta manera. Asumir, somos cazadores y forrajeros, somos guerreros de la sabana, hay que hacerlo, hay que volver a esto, ¿no? Esto se le ha llamado reancestralización de alguna manera. Y no es que vamos a andar con taparrabos, sino que vamos aún siendo ricos, me refiero a ricos, monetariamente ricos, tenemos que tener una vida ruda de alguna manera, ¿no? El segundo, decía, es las pautas alimentarias. Y el tercero es una cosa peculiar, que es un compromiso, David, de por vida con el aprendizaje continuo. Un compromiso vitalicio con el aprendizaje continuo. La razón es que estamos constantemente aprendiendo nuevas cosas, se han revelado cosas fantásticas en las últimas décadas de la antropología física, antropología médica que hacemos nosotros, y la paleontología y todo, que están junto con la bioquímica, junto con la ciencia de los materiales, junto con la física, la aeronáutica, todas las disciplinas, la medicina, por cierto, están empezando a revelar un cuadro mucho más complejo y delicado para la salud humana de lo que creíamos. Así que, bueno, power, o sea, disciplina, ¿no? Disciplina, estoicismo ahí, trabajo continuo, práctica alimentaria, que implica disciplina también, conscientemente elegir lo correcto, y un compromiso de por vida con el aprendizaje. Brutal, de verdad. Y yo quisiera destacar, Ernesto, dos cosas que has mencionado en todo esto. Lo primero es que pareciera ser que todas esas comodidades modernas son las que nos están llevando justamente a la enfermedad, ¿no? Yo, de hecho, hace un par de días mencionaba que los zapatos son cada vez más altos, cada vez estamos más alejados del suelo, cada vez la pisada se deforma más justamente por esas suelas de goma. Los televisores cada vez tienen mayor definición. O sea, nos ponen una cantidad de definición que luego sales a la realidad y te puede parecer incluso opaca la realidad, ¿no? De tanta definición, de tanto brillo, de tanto color. Y así con cada una de esas cosas que, si bien nos ha traído comodidad como sociedad moderna, yo creo que justamente es lo que nos ha llevado en gran parte al camino de la enfermedad. Y lo otro que quería destacar que has mencionado es justamente que es un compromiso de por vida. Porque muchas veces pensamos que justamente o nos recordamos de ese compromiso solo cuando nos hace falta, ¿no? La salud.
y nos recordamos ese compromiso y pareciera ser que trabajamos justamente durante esos momentos en los que creemos que es necesario, cuando realmente es algo que tenemos que hacer durante toda la vida y trabajar por eso durante toda la vida. Y yo quisiera recomendar a quienes nos estén escuchando que investiguen dos cosas: el interés compuesto, que realmente es lo que ayuda a forjar esos nuevos hábitos, ¿no? A través de esa disciplina que comenzaba Ernesto, y el apalancamiento de hábitos, el utilizar un hábito que ya tienes, que sabes que es saludable, y apalancarte para crear otro hábito saludable. Así que, Ernesto, de verdad que estoy enormemente agradecido contigo porque ha sido espectacular esta entrevista. De verdad que son esas entrevistas junto con la de Carlos Stroh y seguramente, bueno, me estaré dejando muchas, pero la de Indica Montiel, que son esas entrevistas que te hacen que te vuelen la cabeza y que te dejen con ganas de más. Que quien haya quedado con ganas de más, lo invito a que le dé hacia atrás a la entrevista, la vuelva a escuchar porque de verdad que hay muchísima información aquí. Y agradecerte, Ernesto, a ti y al equipo que hay detrás, que es quien ha hecho que todo esto sea posible. Así que un abrazo enorme. Quiero que seas tú, Ernesto, el quien se despida, quien nos recuerde cómo conseguirte en las redes sociales, porque han preguntado muchísimo cómo te consiguen las redes sociales y sobre todo dónde pueden seguir aprendiendo de la mano de Ernesto Prieto Gratacos. Oye, un gusto para mí, David, así que estamos siempre, es parte de nuestro compromiso de vida, la salud humana. Nosotros le llamamos a esto soberanía de salud, y es una de las fuertes motivaciones, incluso en días difíciles donde uno está cansado, molido, o las circunstancias en torno de uno conspiran contra la creatividad. Pero me acuerdo que uno de mis grandes propósitos declarados para pagar hacia abajo la inmensa ayuda que he recibido de mis maestros y de mis padres es contribuir con la educación de mis congéneres en la medida en que me pueda, en que tenga lucidez, ¿no? Muy fácil encontrarme, es Ernesto Prieto Gratacos en YouTube o en Instagram. Mi propia página es ernestoprietogratacos.com, así que ahí estamos por varias vías. Las más técnicas son los artículos científicos, las más divulgativas son los blogs o los videos, pero estamos encantados de recibir vuestras preguntas. Y bueno, dentro de poquito sale, unos pocos días, el libro Gran Ayuno, así que ayuno profundo en realidad le decimos, y es como el gran hermano porque vamos a estar haciendo una experiencia bastante profunda en ese respecto. No va a ser la primera vez, pero mi recomendación, y con esto los dejo, es que en consonancia con el tercer tip que dijimos, que es el compromiso con una educación continua, con un aprendizaje continuo, que no dejen de leer, no dejen de instruirse y que no busquen el camino más fácil. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de hacer tal cosa? Bueno, fantástico. Ahí estamos así, en consonancia, si bien parece sentido que tengo que hacerlo fácil y rápido, tú hablabas de apalancar los hábitos. Hay un hábito que hemos perdido, el hábito de la persistencia. La perseverancia es un hábito muy importante. Imagínense hacer fuego. Yo hago fuego y hago así. Prendo con la yesquera, con el Magic Click o lo que fuere. Un fósforo. Bueno, antes había que trabajar un rato largo en producir fuego, ¿no? Entonces hemos perdido la perseverancia, hemos perdido la persistencia, ese kung fu, ¿no? El esfuerzo asiduo. Así que labren el músculo forjen el músculo de estudiar y de profundizar. Lean, investiguen, vuelvan a ver estas cuestiones. En fin, el libro, por ejemplo, siendo el ayuno una cosa tan sencilla, no comas, ya haces el ayuno. Bueno, el libro Ayuno Profundo tiene, 350 páginas de contenido. Eran 600. Mi trabajo el último mes he pasado trabajo de comprimirlo para que tenga la información mínima indispensable. Pero son 350 páginas. Si uno no entiende, David, por qué está haciendo esto que está haciendo, si uno quiere simplemente disfrutar ahora y sabe Dios qué va a pasar después, no va a ser, la autofagia regenerativa, uno de los grandes secretos del ayuno profundo, no ocurren hasta las 48 o 72 horas de estar en inanición total. Y después el refeeding, la vuelta a la nutrición, desde donde pasa la magia más profunda con la nutrición ya a nivel celular, requiere que yo sepa consciente y profundamente qué moléculas voy a llevarme a la boca, qué preciosas, qué bocados preciosos voy a comer y no comer cualquier cosa, ¿no? Así que todo esto es parte de lo que les insto, y gracias por darme este espacio para decir estos contenidos, darle este ánimo a la gente. Esta es un poco la manera que les digo de que hay que profundizar. Por eso además le puse ayuno profundo, no solo por el impacto fisiológico y la duración, sino por lo que implica conocer
los mecanismos ya celulares detrás de todo esto. Así que bueno, te agradezco muchísimo y es un honor. Cuando quieras podemos conversar otra vez y ojalá que a la gente le sirva esto que hemos hablado. Ernesto, verdad que espero con ansias tu nuevo libro. De hecho, me leí el de Victoria sobre la inmunidad. Recuérdame el Victoria de la nombre. inmunidad humana. Victoria de la inmunidad humana. Sí, ese es un libro también que lo comprimí en 170 páginas sobre coronavirus y todos los herpes y todos los bichos, las bacterias. Ese es un librito muy sencillito. Pues gracias por recordármelo. Lo encuentran en Kindle, lo hice para que sea acceso. Tiene por el precio de un café. Si ustedes ven que alguien está muy necesitado, pueden incluso leer las fórmulas, las puse al principio, se leen gratuitamente en Kindle, no tienen que comprarlo. Pero si alguien necesita un poquito más de ayuda, envíenselo de regalo, vale el precio de un té. En vez de irse a tomar un café, regalen el libro a una familia que lo necesite, porque ahí están los fundamentos de por qué funcionan los nutrientes inmunoesenciales, que son la solución a los problemas de salud que estamos teniendo ahora, ¿no? De verdad que es súper valioso toda la información que hay allí en ese libro y lo que tú decías, por el precio de un café, a veces gastamos más en otras cosas innecesarias y yo creo que esto es algo que todos necesitamos. Y Claro también, que bueno, sí. ya que veo que lo están recordando por allí en los comentarios, el documental que tienes en YouTube, que es sumamente valioso también, que decías que es de hace Claro. más de una década, ¿no? Que fue cuando Sí, estuviste sí. en... Empezamos a ir, las primeras expediciones fueron en el 2010, se llama Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida. Y bueno, todavía no te puedo dar una fecha porque está todo cerrado por la paniquemia global, pero estamos preparando una expedición más al Ártico con algunos camaradas y para que quedan los últimos reductos, David, de la gente, las últimas familias que aún viven de la caza y la pesca, como los últimos 40.000 años, y esto se está terminando rápidamente y tienen una enorme importancia antropológica y médica el estudio de estas microcolectividades que por razones geográficas o religiosas aún viven en condiciones prístinas de existencia, paleolítico tardío o neolítico temprano, pero con un inmenso valor instrumental para nosotros para entender cómo se forjó esto que llamamos Homo sapiens sapiens. Sí, verdad que es sumamente importante documentar todo eso que como ya tú dices, está llegando a su fin. De hecho, el médico Paul Saladino, que es médico americano, también está haciendo un trabajo con la tribu de los Hadza, que está intentando documentar también todo y sostener también a punta de donaciones todo su estilo de vida. Así que nada, No Ernesto, sabía. de verdad, agradecerte. Te mando un abrazo enorme, espero verte pronto por aquí, el otro lado del charco, y que bueno, que sea bien recibido por aquí y estoy seguro que será así. Así que un abrazo Ok. fuerte y espero que nos veamos muy pronto por aquí de vuelta. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao a todos. Gracias, Ernesto.